El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina, María Corina, contigo estará, nadie la callará. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes. Para mí es un placer inmenso poder compartir estos minutos con ustedes cuando tantas cosas están pasando en Venezuela y alrededor del mundo. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, Jennifer Ávila y Catherine Manzano. Hoy, como siempre, mi querido César González en los controles y escuchando todavía a mi gran amigo Euler Guillén, cantautor, músico, gran ciudadano que nos ha regalado esta música para nosotros. Les recuerdo que podemos comunicarnos por nuestras redes sociales, @RCR750, @María Corina Ya, @20Venezuela y @PrensaMCM. Y por supuesto, por la web pueden vernos en rcr.tv. Hoy tengo un programa que para mí es muy especial porque rara vez yo he entrevistado en todos estos años que comparto contigo y aquí con ustedes, a una persona que yo no conozco. Es un venezolano que ya van a ver que tiene un currículum súper interesante. Es profesor de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, se llama Luis Emilio Bruni Mondolfi, y conocí que él existía a propósito de un artículo que publicó hace un par de días hablando sobre la situación venezolana. Y la verdad, debo decirle que me conmovió y compartí en buena medida, conmovió su claridad y su coraje y la forma tan estructurada que plantea el momento que vivimos los venezolanos, el desafío que tenemos por delante. Su artículo se llama La paradoja de Guaidó y la dicotomía venezolana. Él está en Dinamarca y vamos a tener la oportunidad de conversar con él más adelante. Yo quisiera, sin embargo, comenzar hoy, además de mencionando el alivio que sentimos porque el día de ayer fueron liberados algunos venezolanos presos políticos, y transmitirles a ellos y a su familia mi solidaridad y mi respeto. Advertir que esta es una práctica que en varias oportunidades hemos visto del régimen, que procede de esta manera para hacer creer que hay, digamos, una disposición a reducir la represión, de alguna manera con un efecto que busca descomprimir las fuerzas crecientes contra la tiranía. Y eso además coincide en esta oportunidad con la anunciada visita mañana, veremos si llega, de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, quien obviamente viene en una visita polémica, ya que 54 países alrededor del mundo no reconocen esta tiranía ni reconocen a Maduro, simplemente no es presidente, reconocen como presidente encargado a Juan Guaidó, y por lo tanto su presencia, a algunos nos preocupa que pueda ser descontextualizada y utilizada por la tiranía como en otras oportunidades para buscar legitimidad. La señora Bachelet, expresidenta de Chile, tiene una larga trayectoria política y por lo tanto lo que aspiramos que si en efecto llega a Venezuela se asegure que el aparato propagandístico del régimen, el propagandístico cubano y de tantos intereses criminales que sostienen a Maduro, pues no utilice su imagen y la de, en este caso, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. También en este fin de semana, como me corresponde cada 15 días, publiqué mi artículo en el diario 2001 y quisiera empezar compartiendo con ustedes su contenido, porque hay tantos comentarios que he escuchado en estos últimos días sobre si de alguna manera hemos perdido esta oportunidad, si se perdió el momentum de la lucha, si los aliados de alguna manera tiraron la toalla con Venezuela. Y precisamente esto es lo que yo he querido abordar en este escrito y que comienza insistiendo en algo que yo estoy absolutamente convencida, que es que el futuro de nuestra región, el futuro de América Latina, hoy se juega en territorio venezolano. Las democracias liberales de Occidente no van a permitir que se mantenga
en Venezuela, un Estado criminal que es un conglomerado de fuerzas antioccidentales, terroristas y narcotraficantes, que además están decididas a expandir sus operaciones desde nuestro país hacia la región y que hoy ya están actuando para desestabilizar a países vecinos. No lo van a permitir. No van a tirar la toalla, no se van a conformar con lo que algunos llaman la contención, es decir, mantenerlo dentro de Venezuela. Porque esta revolución criminal y antioccidental, su propósito precisamente es socavar todas las bases de las repúblicas liberales de nuestro hemisferio. La resolución de la tragedia venezolana ha cobrado más de 300.000 vidas en 2 décadas y que suma muertos cada día que pasa. Es una prioridad no solo para nosotros, sino también para las naciones de nuestro hemisferio, porque ven cómo esa revolución pretende expandirse y ya está actuando precisamente en Colombia, donde solo en los últimos días se han producido graves daños, ataques terroristas que están amparados estos grupos terroristas usando de santuario a Venezuela, o el regreso de Santrich, el terrorista Santrich, al Congreso colombiano. Nuestros aliados en el hemisferio tienen muy claro que Maduro y su régimen no va a salir ni por falsas elecciones ni por falsos y fraudulentos diálogos. Ha quedado claro que la ruta de la fuerza y el coraje es la que tiene el respaldo de todos aquellos que se sumaron desde enero en este año a apoyar el camino del 233, el desconocimiento de Maduro y la búsqueda de una transición inmediata. Es por eso que hoy los venezolanos demandamos al presidente Juan Guaidó el cierre total y definitivo de las conversaciones en Noruega, en Suecia, en Bahamas o donde sean, y que dedique todos sus esfuerzos a la construcción de una vigorosa y articulada coalición internacional para una fuerza de liberación de Venezuela que desplace a la fuerza de ocupación que se ha instalado en nuestro país. Quienes acuden a Noruega, resignados, pensando que esta es la única opción que nos queda, parten de un error garrafal, y es creer que nosotros estamos en una posición de debilidad relativa frente al régimen. Eso no es verdad. Los respaldos internacionales del régimen, sí, es cierto, se han desplegado de manera absolutamente descarada y articulada, porque quieren proteger la conquista y la ocupación de Venezuela. Porque, como decíamos, este es su punto de expansión para ese proyecto de dominación regional. Pero las fuerzas democráticas de Occidente tienen una capacidad muy superior a estas fuerzas democráticas, y esas fuerzas de Occidente están con nosotros, con el pueblo de Venezuela. Quienes además plantean que hay que resignarse a lo que se ofrezca en Noruega, porque el presidente de los Estados Unidos ya pasó la página con Venezuela, ya que tiene inminentemente una situación electoral, están totalmente equivocados. Es precisamente lo contrario. El presidente Donald Trump hizo un planteamiento claro e inequívoco, nada más y nada menos que desde Florida, por cierto, donde está hoy, en actos paralelos donde también va a estar el vicepresidente de los Estados Unidos de cara a su futuro electoral, precisamente en el estado de Florida. Y ese compromiso que estableció el presidente Trump con sus conciudadanos se concentraba en esto, para el hemisferio, liberar a Cuba, Nicaragua y Venezuela del crimen, la corrupción y el socialismo. Fue su palabra. Hoy, casualmente, el presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence están en Florida. Que quede muy claro algo, y aquí sí quiero insistir. El liderazgo y la responsabilidad fundamental de liberar a Venezuela es de los venezolanos. Sabemos que necesitamos sumar y articular las fuerzas aliadas, y para ello debemos transmitirles a esos genuinos aliados la inequívoca determinación de avanzar por una ruta sin desvíos, sin traspiés, sin connivencia, sin cohabitación. Solo así se construye confianza y los apoyos se materializan. Quiero insistir en un tema. El apoyo que requerimos de nuestros genuinos aliados internacionales no es una invasión
o una intervención militar masiva, como han hecho creer los cubanos y aquellos que no quieren que esa acción ocurra y que tratan de inhibirla afuera. Estamos en pleno siglo XXI. Libramos una guerra no convencional, señores. No estamos hablando, como lo hemos dicho muchas veces aquí, del desembarco en Normandía y los Marines en La Guaira. Por favor. Ganar una guerra no convencional implica librarla en múltiples dimensiones. La dimensión de la inteligencia, del ciberespacio, de los mercados mundiales, del mercado financiero, de la diplomacia, de la justicia internacional, de las policías internacionales y sí, en el plano militar, entendiendo cuáles son las tecnologías y las acciones militares propias de las guerras no convencionales en el siglo XXI. Es por esto que el objetivo ya ha quedado claro. No es solo liberar a Venezuela, es también impedir que la desestabilización con fines ideológicos y criminales siga avanzando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Centroamérica y en México. Aquí hay un punto muy importante. Es igualmente prioritario, y esto es algo que tenemos que transmitir a nuestros aliados internacionales, que tenemos la capacidad de avanzar en una transición ordenada e irreversible, que tenemos la conciencia histórica para establecer acuerdos políticos sólidos e inclusivos y que la salida del régimen terminará y permitirá liberar a nuestros cuerpos de seguridad civiles y militares que van a neutralizar a los cuerpos irregulares y que no vendrá una guerra civil. Y que el sustento, los pilares de este acuerdo político serán valores sólidos, valores morales muy sólidos. Hoy, como hace 200 años, la batalla por el futuro de nuestra región se libra en Venezuela. Y tenemos una sola opción, que es ganar. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y como les comentaba al principio del programa, hoy tenemos una persona como entrevistado muy especial. Yo les decía que pocas veces hemos tenido, o por lo menos yo he entrevistado a personas que no conozco personalmente. Y en este caso es una persona que tiene un currículum muy impresionante. Y yo tuve conocimiento de él y de su trabajo hace unos pocos días, a propósito de que publicó un artículo que se llama La paradoja de Guaidó y la dicotomía venezolana. Un artículo largo, por cierto, pero a mí me atrapó y obviamente debo decir antes que coincido con sus planteamientos y conclusiones. Se trata de Luis Emilio Bruni Mondolfi, él es profesor de la Universidad de Aalborg en Dinamarca, es ingeniero ambiental, egresado de Penn State, con maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Central y además es PhD en Semiótica y Teoría de la Ciencia de la Universidad de Copenhague. Entre el año 2011 y 2017 fue elegido presidente de la Asociación Nórdica de Estudios Semióticos por 3 periodos y actualmente dirige un laboratorio de semiótica cognitiva en la Universidad de Aalborg. Ya tenemos
tenemos aquí al doctor Bruni con nosotros y bueno, primero quiero darle las gracias porque lo contactamos solo ayer y bueno, generosamente nos está concediendo unos minutos. ¿Cómo estás, Luis Emilio? Te voy a muchas gracias. ¿Te puedo tuitear? Muchas gracias a ustedes. Sí, cómo no, gracias. Igualmente te puedo reciprocar el tuteo. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas y a tu audiencia y bueno, estoy a la orden. Bueno, me cuesta arrancar. Me cuesta arrancar porque tu artículo es muy, muy denso y creo que esboza de alguna manera las fuerzas que han estado desplegándose en estos ya 20 años de lucha contra un sistema criminal. Entonces, ¿por qué no arrancamos por allí? Como el diagnóstico que tú haces del régimen y me llamó mucho la atención tu diferencia entre las causas físicas y semióticas que hacen que unos actores reaccionen o no a ciertos estímulos. Sí. Bueno, yo creo que el aspecto central del artículo es los dos enfoques que cíclicamente le ha dado los factores de oposición a cuál es la naturaleza del régimen. Y entonces, pero nunca, yo creo, a mí lo que me llevó a escribir el artículo es que nunca se han hecho explícitas estas características, nunca se ha hablado claro qué es lo que piensa un grupo, qué es lo que piensa otro, cuáles son los fundamentos, cuáles son las creencias de un lado y de un otro. Partiendo de la base que hay gente de muy buena fe en ambas posiciones, yo las llamo A y B, y digo en el artículo que quiero explícitamente evitar epítetos. Pero sí me parece entonces importante que quienes sostienen un lado o sostienen otro, que puedan fundamentar sus premisas. Eso es algo que se hace también en la ciencia. Cuando tú estás discutiendo, pueden haber posiciones, en discurso científico se dice posiciones inconmensurables, ¿no? Entonces, cuando tú tienes posiciones inconmensurables porque sostienes premisas que son diferentes, pero que no están hechas explícitas. Entonces, al no hacerlas explícitas, no puedes argumentar. Ok, pero fíjate un momentico, Luis Emilio, quien no ha leído tu artículo, creo que quizás todavía no termina de entender que tú te estás refiriendo a un sector digamos, la sociedad venezolana que ha planteado de asumir una ruta, por decirlo de alguna manera, de fuerza. Tú fuiste muy respetuoso y yo coincido contigo que es bueno no crear epítetos descalificativos. Y otra, digamos, una política, digamos, de compaginación o de entendimiento, digamos, con el régimen, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero si me permite, a mí me pareció muy interesante tu descripción de cómo son esas fuerzas físicas y semióticas. ¿Por qué no nos explicas un poco de eso? Porque la secuencia de tu artículo fue para mí muy pedagógica. ¿Cómo no? Bueno, eso es un principio de la semiótica, una manera digamos, de explicar la causalidad, cuáles son las causas y los efectos y cómo se producen. Hay los efectos físicos, son las causas físicas son las que un empujón, una piedra que cae, etcétera. Ahora, en los seres humanos hay otro tipo de causa. O sea, el SMS que tú dejas de mandarle a tu novia o a tu novio te puede crear problemas, puede ser la causa de algo. A mí me los ha generado. Exacto. Entonces, hay gente que no respeta, digamos, lo que está escrito en un papel, ¿no? Entonces, ese papel el papel no va a salir a empujarte a salir de la casa que tenías en alquiler, ¿no? Entonces, tiene que haber por detrás una fuerza de disuasión para hacerte cumplir lo que dice el papel si tú no crees en esas causas simbólicas, ¿no? Entonces, por eso es que parece muy improbable que si el régimen no ha respetado acuerdos precedentes, si anuncia y lo dice explícitamente que no van a salir ni por las buenas ni por las malas, etcétera, etcétera, parece muy improbable que
que no importa la forma que el acuerdo o la causa simbólica tome, sea un acuerdo, sea una boleta electoral, sea una sentencia internacional, sea la que sea, si no hay por detrás una causa física, no se va a asumir lo que está planteado en Tú ese planteas, acuerdo. Eso era lo que exacto, y tú lo planteas en una frase bien directa, ¿no? Los criminales son criminales precisamente por ser inmunes a las causas simbólicas, y la empresa criminal conjunta que secuestra y explota a la nación venezolana no actúa ni actuará de esa manera, por lo tanto. Bueno, también hay, por eso yo digo que es importante cuál es la caracterización que se hace de la crisis venezolana. O sea, si se plantea que los factores que están oprimiendo y explotando a la nación venezolana, si no se asume que son factores transnacionales, o sea, que es una red que hay y que toca muchos intereses. Muchos diferentes factores transversales entre diferentes jerarquías y redes que son difíciles de visualizar. Entonces es obvio que siempre van a haber allí una reagrupación de factores que no van a respetar los acuerdos, que no van puede que haya sectores que en determinados momentos digan que sí, pero no hay un solo sector que pueda tomar la decisión. Entonces eso hace bastante improbable que esas causas que llamamos causas simbólicas tengan efecto. Y es una como ha sido caracterizado este informe que circulaba recientemente, que de allí es que sale el término este de la la empresa criminal conjunta, etcétera, porque son una serie de factores. Hay redes de narcotráfico, hay redes de tráficos de minerales, tráfico de personas, contrabando, gasolina, y las redes de cuello blanco, que son incluso más contaminantes todavía. Muchísimo más. Y quizás financistas, bancos, banqueros, etcétera. Bueno, por ejemplo, fíjate, nada más en la confesión que hizo el señor Andrade, ex tesorero, donde reconocía que habían más de $1.000 millones para repartir en comisiones. Tú te imaginarás, tú lo describes allí, o sea, la red de abogados, brokers, banqueros, para que una fortuna de esa naturaleza pueda distribuirse, ¿no? Ahora, claro, fíjate, hace un ratico tú decías, bueno, ok, eso nos ha llevado a establecer como creo que son 8 criterios para contrastar las dos posiciones, digamos. Y echando para atrás, tú pusiste una cosa que a mí me gustó mucho. Dice, no, la posición venezolana no es que está dividida en gobierno y oposición, ¿no? Oposición y chavismo, porque el sector, digamos, oficialista es mínimo. Lo que realmente está es en estas dos posiciones, digamos, una posición, digamos, fuerte o de enfrentamiento a la raíz del régimen, del sistema o de la revolución, y una que está, digamos, dispuesto a establecer acuerdos. ¿Tú podrías resumirnos cuáles son esos 8 criterios y contrastarlos uno con otro? Bueno, yo creo que no se trata tanto de si es fuerte o no es fuerte, pero se trata de aclararlos, ¿no? De aclararlos, o sea, porque hay, como te decía, en la inconmensurabilidad, ahí hay entonces diferencias en cómo, por ejemplo, uno es si tú crees que el régimen de verdad entiende de causas simbólicas y las van a respetar, o si tú crees que no, que por ejemplo que una salida electoral es suficiente, que una boleta electoral sea suficiente, que si se gana. Ya hemos visto que hay boletas electorales que no han funcionado en elecciones pasadas. Entonces eso es una gran diferencia. O sea, cuando digo una boleta electoral como una causa simbólica. Sí, no, claro. Si no hay una fuerza de disuasión que la sustente. Que esté por detrás. O sea, una autoridad que la sustente. Después hay reconocer o no la complejidad transnacional, la naturaleza transnacional del régimen, o si uno cree y tipifica el régimen como solo Maduro y su entorno. Otra diferencia es si uno cree que basta
el cambio de gobierno, o si es un problema de soberanía nacional. Y si es un problema de soberanía nacional, entonces hay que enfrentar inmediatamente desde el principio, incluso desde la transición, el problema, no solo no enfrentarlo, y aquí no digo militarmente o exclusivamente militarmente, también en la diplomacia venezolana, en la diplomacia internacional, yo creo, es mi impresión, que no se ha denunciado efectivamente, explícitamente, con una base de sustentación y hacer el caso diplomático internacional de la injerencia, la indebida, intolerable injerencia de Cuba en Venezuela, por ejemplo, o la penetración de factores externos como las guerrillas FARC, grupos paramilitares, y hasta Hezbollah, que se habla de eso. Eso habría que sustentarlo. Entonces hay gente, lo que yo llamo la posición A, hay gente que acepta eso o está consciente de eso, y hay gente que lo evita o que no lo nombra, o que incluso a lo mejor hasta ni cree que esos factores están allí. Entonces, si uno no cree que esos factores están ahí, uno tiene que decirlo explícitamente, decir, mira, no, yo no lo considero en mi posición porque eso es mentira, esos factores no están ahí. Entonces viene también, como venezolano, en el debate entre las dos posiciones hay que sustentarlo. Hay informes de inteligencia, hay listas, hay cosas que sustenten esa información o no. Entonces, si es cierto, si es mentira que no hay FARC y que no hay ELN y que no hay agentes cubanos en Venezuela, bueno, que nos los prueben los factores de oposición que creen que no los hay, y entonces nos tranquilizamos. Si no creen que es un problema de soberanía nacional y creen que es un problema de cambio de gobierno, bueno, que se explicite eso también, claro, y entonces nos tranquilizamos. Si uno acepta o no acepta la cohabitación, y hay que definir qué es lo que se llama cohabitación. O sea, cohabitación no significa, excluir la cohabitación no significa que cualquier persona que haya sido chavista o haya trabajado, que sea exfuncionario o haya trabajado, no es eso, que no es que se va a discriminar, nada de eso. No, es que no se va a cogobernar con las mafias que constituyeron el régimen. Exacto, pero si hay personas, funcionarios que han cometido ilícitos, que han violado derechos humanos, que tienen que enfrentar la justicia, involucrados en asesinato, esas personas no pueden liderar la transición, la reconstrucción ética de la República. Absolutamente. Mira, Luis Emilio, tenemos que hacer una brevísima pausa. Si nos puedes conceder unos minuticos más para terminar tu exposición, te lo agradeceríamos mucho. Para cerrar entonces lo que tú llamaste, pues precisamente como el nombre del artículo, la paradoja de Guaidó y lo que podría ser Juan Guaidó frente a este momento crucial ante estas dos políticas o estas dos posiciones. Así que bueno, vamos a una brevísima pausa, amigo, y regresamos a seguir conversando con el doctor Luis Emilio Bruni Mondolfi desde Dinamarca. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y conversando con el doctor Luis Emilio Bruni Mondolfi, profesor de la Universidad de Aalborg, y que dirige además un laboratorio de semiótica cognitiva en esta universidad en Dinamarca. Y estábamos conversando sobre su artículo llamado La paradoja de Guaidó y la dicotomía venezolana, donde he hecho un resumen, yo creo que
ha sistematizado una discusión profunda y compleja que durante tantos años hemos llevado adelante los venezolanos acerca de cómo enfrentar este régimen. Y precisamente él, de una manera muy respetuosa, ha colocado dos posiciones, la posición A, la posición B. Una posición A en la cual él parte de que el régimen no entiende causas simbólicas, quienes, yo debo decirlo, estamos en esa posición A, versus los que están en la posición B, que creen que sí es posible una salida electoral con el régimen en el poder. Un segundo criterio para esta posición A, donde se reconoce la complejidad de la naturaleza transicional del régimen, mientras que en la posición B se limita la naturaleza del régimen a Maduro y a sus acólitos a nivel nacional. Un tercer criterio, donde la diferencia consiste en que los que estamos en la posición A pone en el centro de sus propuestas la expulsión de todos los factores foráneos que sustentan al régimen cubano, FARC, ELN, ruso, Hezbollah, versus esa posición B, que evita nombrar o considerar presencia de los factores foráneos que sustentan al régimen. Un cuarto criterio de quienes estamos en la posición A, donde decimos que es un problema de soberanía nacional, mientras que la otra posición consideran que es un problema de cambio de gobierno. Un quinto criterio donde esta posición A excluye la cohabitación, mientras que en la posición B se acepta la cohabitación. Un punto 6 donde hay una baja tolerancia a la impunidad y en la posición, digamos, B, puede tolerar altos niveles de impunidad. En séptimo lugar, en esta posición A se promueve una posible cooperación militar o policial internacional, mientras que en la posición B excluye, no tolera, acepta una cooperación militar policial internacional. Y el octavo criterio que plantea el doctor Bruni es que en esta posición A, digamos de fuerza, se manifiesta conciencia de la permeabilidad de la red de corrupción transnacional en sectores de la oposición, mientras que quienes están en la posición B ignoran o niegan la permeabilidad de la red de corrupción transnacional en sectores de la oposición. Nos está costando comunicarnos con el doctor Bruni. Cada vez que tenemos nuestro programa se dificulta la comunicación. Yo voy a tratar de comunicarme con él ahora por la vía del WhatsApp, a ver si podemos retomar y cerrar nuestra conversación, que estaba en un momento tan interesante. Oye, ya te lograste comunicar por Skype, ¿verdad? Ok, seguimos por Skype. Ok, ya tenemos al doctor Bruni por Skype. Luis Emilio, yo había enumerado los 8 criterios mientras nos comunicábamos contigo y dicho esto, ¿cuál es tu lectura de lo que representa esta ruta de fuerza que se avanzó durante estos meses, el 233, y aparece nuevamente Noruega? ¿Qué efecto tiene sobre la población, sobre los aliados? Y bueno, ¿cuál crees tú entonces que es la disyuntiva y la oportunidad que tiene el presidente Guaidó por delante? Bueno, yo primero pongo como premisa que tengo un grandísimo respeto por el trabajo y por su persona del presidente Guaidó. Me parece que se ha manejado de una manera gallarda, elocuente, y se ha ganado la admiración y el respeto de millones de venezolanos y de muchísimas personas y líderes en el mundo. Aquí en Dinamarca fue el cuarto país que lo reconoció inmediatamente en Twitter. Ahora, y yo creo también que él está consciente claro que él tiene que navegarse, hay muchos intereses y a veces posiciones diferentes que hay que conciliarlas, a veces son inconciliables o a veces son difícilmente conciliables, y él se ha manejado muy bien en eso. Ahora, el aspecto crucial de la posición ahorita es si se pierde o no se pierde, y ahí es donde hay muchos factores trabajando, si se pierde o no se pierde el cese de la usurpación. Hay gente que está muy optimista, ya Oslo es historia, y Oslo historia porque el mismo presidente Guaidó sabía que podría haber traído que estaba trayendo problemas de ánimo en la gente, y de hecho ya la cosa evolucionó a Estocolmo.
Ahora, de Estocolmo no tenemos mucha información, pero sí hay gente muy optimista con respecto a lo que pueda pasar en Estocolmo, pero las cosas apuntan a que hay una especie de presión, sobre todo de la Unión Europea, a que sean unas elecciones y que para lograr esas elecciones no importa si se salta el primer paso del cese de la usurpación. Es ahí donde el presidente Guaidó se está moviendo gallardamente defendiendo ese principio. Ahora, ¿por qué toma poder la Unión Europea, liderada digamos, en sus posiciones o articulada, modulada, moderada sería la palabra, por la alta comisionada Federica Mogherini, y se sale del esquema, por ejemplo, de un aliado como Almagro? Bueno, eso es una buena pregunta, pero entonces ahí hay un cambio de un tipo de posición a otro tipo de posición. Y yo creo que allí entonces como venezolanos deberíamos articular una diplomacia mucho más proactiva con respecto a la Unión Europea. Ayer se reunieron, por ejemplo, los ministros. Las declaraciones que dio la Unión Europea con respecto a Sudán ayer serían magníficas para Venezuela. Si dijeran lo mismo, entonces ¿por qué la Unión Europea no dice lo mismo que dijo para Sudán? Yo los invito a que busquen en la página web del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea el documento de las declaraciones de ayer. Lo poquito que dicen de Venezuela, defienden a Cuba de las sanciones de los Estados Unidos y lo que dicen de Sudán, de la tragedia de Sudán y de la tragedia humanitaria de Sudán. Y eso no lo dicen de Venezuela. Entonces yo creo que allí tenemos un problema de comunicación que está llevando que la Unión Europea tenga ese interés en las elecciones. Quizás porque a lo mejor ellos ven, yo no sé, yo estoy especulando, a lo mejor es una posición inocente, pero la digo para ser diplomático en este sentido. A lo mejor ellos están... ellos piensan que que en Latinoamérica hay tradición de elecciones y de democracias, en Sudán nunca han habido también puede ser democracia. algo de eso, Luis Emilio, pero también puede ser, como tú lo dices en tu artículo, que aquí han habido un desfalco de entre 400 y 700 mil millones de dólares, y aquí también hay muchos intereses creados y mucha plata que repartir. Ahora, mira, como nos quedan pocos minutos, hay dos temas que no quiero dejar de abordar. Tú eres muy directo, dice, si se reconoce que el régimen, por ser criminal, no acepta causas simbólicas, ¿no? Y que no habrá, por lo tanto, causa simbólica que puede desplazar del poder a estos criminales y a su red de intereses delictivos y económicos, ¿no? Textualmente dice, los venezolanos de buena voluntad no deberían estar discutiendo si quieren o no un apoyo militar internacional. Lo que deberían estar discutiendo es qué tipo de intervención se ajusta a los intereses genuinos de la nación venezolana para la verdadera recuperación de la soberanía y la reinstitucionalización democrática del país. Hablemos un poquito de eso. Entonces, ¿qué tipo de acción internacional, en tu opinión, que además eres muy preciso y yo lo suscribo plenamente, es decir, no es una invasión? De hecho, lo escribí en mi artículo del domingo también, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es muy sencillo, o sea, es una falacia pensar que uno lo que quiere o lo que se está pensando es una invasión. Sobre todo es una falacia pensar que o usar el argumento de la soberanía nacional o de la soberanía en Latinoamérica cuando se trata precisamente de recuperar la soberanía de Venezuela, que ha sido violada en manera multidimensional y en manera en Venezuela hay una ocupación. En Venezuela hay una ocupación, hay una fuerza de ocupación. Y que no tenemos soberanía, ¿no? Entonces, y como tú planteabas también, la intervención ya se está dando, si se reconoce la falta de soberanía que hay en Venezuela y que hay esta injerencia indebida del régimen cubano, y se plantea a nivel internacional y se prueba y se lleva el caso internacionalmente, es una consecuencia lógica, es evitar
que haya esa comunicación. Entonces, eso es una intervención, evitar que haya ese flujo. O sea, cortarle los vínculos al régimen con las fuerzas internacionales criminales que lo soportan, cortárselos físicamente. Claro, con las que están, bueno, ya eso lo estaba planteando el gobierno de los Estados Unidos, de parar el flujo de petróleo, etcétera. Si son flujos ilegales en aguas internacionales, bueno, eso hay toda una... Lo que pasa es que también ha habido mucho, ¿cómo te digo? Mucho ruido con respecto a cuál es el instrumento legal o cuáles son los instrumentos legales internacionales para eso. Bueno, simplemente una combinación de los instrumentos legales, los mejores instrumentos legales. En múltiples planos, pero además yo he insistido también en este tema de los conflictos no convencionales, las guerras no convencionales, en el cual la inteligencia y la opinión pública es un plano fundamental de la lucha. Y en ese sentido, el aparato cubano con el respaldo ruso y tanta plata ha sido muy efectivo colocando ciertas matrices y ciertas mentiras. No solamente el tema de la invasión, sino uno muy grave que es el de la guerra civil. Y es decir, bueno, pero es que si hay una salida y se desaloja esta fuerza de ocupación y sale el régimen con apoyo internacional, en Venezuela se va a desatar una guerra civil y vamos a hacer de Venezuela otra Siria, Vietnam, Afganistán, lo cual, en mi opinión, es absolutamente falso. Mira, para una última idea, en Latinoamérica y en Europa y la comunidad internacional, tienen que si no hay una intervención en Venezuela ahorita, en algún momento la va a tener que haber. La va a tener que haber no solo en Venezuela y Colombia, en Latinoamérica. Lo que pasa es que el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, la comunidad internacional y Latinoamérica, tienen que a sincerarse si van a seguir permitiendo por otros 50 años grupos irregulares en Latinoamérica. Si van a seguir permitiendo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde va a estar la FARC? ¿Dónde va a estar el ELN en 15 años? Sí, no, y de hecho, tú sabes que es una pregunta que yo he hecho de manera recurrente, y lo hago por los medios de comunicación. Mucha gente discute en la línea que tú dices, ¿no? Supuestamente los daños colaterales, la soberanía y otros elementos para inhibir una acción internacional, digamos, de liberación de Venezuela. Pero yo no los he visto analizando el costo de no hacerlo. El costo de no hacerlo, no solamente en vidas de venezolanos, en lo que tú dices, la desestabilización de Colombia que avanza, incluso para el propio presidente Trump, que asumió este compromiso con el hemisferio y que yo estoy convencida que lo mantienen, como lo mantienen las fuerzas democráticas. Tú mencionabas Almagro, mencionabas, Gran Bretaña, Canadá, Israel, Alemania, o sea, es mucho lo que está en juego y yo estoy convencido que están conscientes de que cada día que pasa será peor, así que hay una urgencia de una acción real en los términos que tú dices, fuerzas físicas, porque las semióticas no bastan. Y bueno, eso no hay que llevarlo al malentendido de que una disuasión real tenga que ser esos daños colaterales. Absolutamente. De los que se están hablando, etcétera, etcétera. Absolutamente. Último mensaje, ahora ya me están haciendo señas. Al final de tu artículo planteas un punto en el que dice, pero no podemos transigir en que serán ellos los que refundarán éticamente la República. Por eso necesitamos ayuda. Cuando en la crisis venezolana se habla de que hay posiciones extremas de ambos lados, se alude a que aspirar a la restitución integral del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la soberanía nacional sería una posición extrema. Allí lo que planteamos es que las mafias deben salir de raíz. ¿Cómo calificas tú o cómo desmontas quien te dicen que está siendo extremo y que no les estás dando, digamos, una opción real de salida a estos actores? Bueno, pero es que ahí es donde yo digo que hay que sincerarse. O sea, si alguien me dice, no, mira, la plena soberanía y la plena restitución de los derechos humanos y la plena restitución del Estado de Derecho no puede ser un objetivo. Si me dicen eso, entonces, bueno, yo me adapto, digo, ok, entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, lo comprendo. Ahora, si ese es el objetivo,
no puedes conformar una coalición con personas que han cometido ese tipo de delitos para refundar ética. Si tú coincides, si todo el mundo coincide en que hay que refundar éticamente la República, bueno, tienes que refundar la República con personas que no hayan cometido ese tipo de delitos. Para mí es muy sencillo. Absolutamente. El razonamiento. Yo lo que veo que falta es que no se hacen explícitas las premisas. Entonces, si no se hacen explícitas las premisas, caemos en posiciones guabinosas, caemos en, ¿sabes? Y contradictorias, porque es lo que se llama un muñeco de paja. O sea, que es muy fácil construirse el argumento que te voy a demoler. No, y que al final tú terminas dándote cuenta que no todas las opciones están sobre la mesa y que de hecho hay algunas que son dañinas a las que de verdad funcionan. Y por eso estos falsos diálogos le han servido al régimen para darle tiempo y oxígeno en los momentos cruciales de nuestra lucha. Yo quiero agradecerte. Como venezolana, no tenía el placer de conocerte. Te voy a seguir ahora mucho más de cerca. Espero que podamos tener la oportunidad, Luis Emilio, de seguir intercambiando. Creo que la lucidez y la claridad de tus planteamientos son muy valiosos para los venezolanos. Todos los que estamos aquí, aquellos que están luchando alrededor del mundo. Y yo tengo la convicción de que tanto esfuerzo y este momentum que hemos generado en estos meses más recientes de lucha, podamos retomarlo, reencauzarlo para lograr efectivamente la liberación de Venezuela a la mayor brevedad y avanzar por una transición real y la reconstrucción del país y el reencuentro de los venezolanos. Sí, claro, sí, vale. Y el reencuentro de aquellos que se han ido, que puedan regresar a su nación, ayudar a construirla o de turistas, pues. pero sé que agregando siempre valor y dispuestos a luchar por su país. Así que te lo agradezco mucho y súper honrada de haber tenido esta conversación contigo. Seguimos en contacto. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a ti, Luis Emilio. Bueno, era de noche allá en Dinamarca, era el doctor Luis Emilio Bruni Mondolfi y nosotros vamos a una brevísima pausa, ¿correcto? Sí, y al regreso tenemos unos minutos para conversar con una gran periodista de investigación, Joana Osorio. Ya volvemos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y la verdad es que el tiempo voló y nos quedan solo 2 minutos y hemos tenido problemas de comunicación, se nos atrasó la entrevista con el doctor Mondolfi. Lo que estamos planteando más bien es que para que ustedes puedan conocer y apreciar todo el trabajo que ha hecho Joana Osorio, periodista de investigación venezolana, en un trabajo que tituló La generación del hambre, coordinado por ella y por el Pitazo en alianza con Conectas, y que además, debo decir, ganó el premio Ortega y Gasset 2019 en la categoría Mejor Cubrimiento Multimedia. Le vamos a pedir a Joana que nos disculpe y más bien tener la posibilidad de conversar con mayor detenimiento con ella la próxima semana. Son testimonios desgarradores
que tienen que llegarnos a lo más profundo de nuestra conciencia y que apelan a la urgencia ética. Cada día que este régimen permanece en el poder, no se cuentan horas o minutos, sino en muertos. Y es tiempo que utiliza el régimen para su represión brutal, para avanzar en la asfixia de la sociedad y para proyectar su revolución a otros países de nuestro hemisferio. Yo quiero ratificarles lo que les decía al principio. Esta lucha nuestra es una lucha eminentemente existencial. Es una lucha del bien contra el mal. Por eso en estas horas no hay espacio para la indiferencia, ni para la ingenuidad, ni para la ignorancia. No se puede estar en el medio entre la justicia y la impunidad. No se puede estar en el medio entre la corrupción y la honestidad. No se puede ser indiferente o tener medias tintas entre la bondad y el respeto y el atropello y la crueldad. Eso es lo que hoy está en discusión y se debate en Venezuela. Y ha quedado claro que el régimen trató de obligar a mitigar las fuerzas, las energías de quienes, calificándolo como un régimen criminal, asumimos que solo saldrán por las vías de las fuerzas físicas, como decía el doctor Bruni Mondolfi, por la vía de una articulación con un fin claro que no es otro que la salida de raíz del régimen criminal a la mayor brevedad. Lo hemos entendido y lo hemos padecido. No pueden haber posiciones débiles y no podemos caer en más trampas. No vamos a aceptar que una vez más el régimen haga perder esta oportunidad en la cual esta enorme coalición internacional comparte nuestra causa y nuestra lucha. Pero para que esta coalición sea efectiva debe basarse en la confianza. Debe basarse en el respeto mutuo, en la responsabilidad y la verdad. Y eso es lo que hoy los venezolanos nos exigen, que se hable con la verdad, que cuando se cometan errores se expongan, que cuando hay fallas se investiguen y se aclaren y que podamos juntos avanzar con todos los riesgos que ello implica hacia el único destino que es la liberación de Venezuela. La libertad está en nuestras manos. Occidente no va a tirar la toalla, no va a pasar la página. Pero tenemos que llevar nosotros los venezolanos el liderazgo fundamental para la transformación y la liberación del país. Estamos dispuestos a hacerlos y existe hoy la fuerza dentro y fuera del país para lograrlo. Así que adelante, Venezuela. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.